Frente a frente. Gracias por continuar con nosotros. El licenciado Eugenio Chicas, consultor en temas electorales, nuestro invitado en esta segunda parte de Frente a Frente. ¿Cómo está usted? Bienvenido, señor. Gracias, Moisés. Un saludo a quienes nos siguen en este importante programa que aporta muchísimo a la información y a los grandes temas país. Muchas gracias por su esfuerzo, Moisés. Al contrario, a usted gracias por acompañarnos esta mañana. Hay un artículo que me llamó la atención y fue publicado precisamente el mes pasado. Estaríamos hablando de hace unas 3, 4 semanas. Usted decía números reales versus burbuja mediática. Sí, sí. ¿Podemos comenzar analizando esto para después pasarnos a lo que vive el país, lo que están viviendo otras naciones del Istmo Centroamericano? Por supuesto. Y en ese artículo del diario El Mundo, yo escribo cada semana desde hace 8 años en el diario El Mundo, me refería a que hay un contraste, por ejemplo, entre lo que dicen las encuestas, que siempre es importante, son parámetros referenciales muy útiles en política y en actividad social. Sin embargo, decía, bueno, el señor Bukele, por ejemplo, tiene altos números de reconocimiento en la parte mediática. Sin embargo, los números reales, que son las elecciones, dan otro panorama. Por ejemplo, cuando el señor Bukele fue electo en el año 2019, del padrón electoral de 5.268.411 electores, 5 millones, de eso participó. Fue la elección de los últimos tiempos en que menos gente votó. Por ejemplo, con Saca votó el 67%, con Funes el 62%, con Sánchez Serén el 56%, con Bukele votó el 51.88% del padrón. Y de ese 51.88, él ganó la elección con el 27.23% del padrón. Del padrón total. Del padrón total. O sea, bueno, los electores tuvieron la oportunidad de ir a votar y no lo hicieron. O sea, y era novedosa su propuesta, pero él gana la elección con el 27.23. Un poco más de 1 millón de votos. Con 1.434.856. Ahora, 2 años después, en la elección legislativa y municipal 2021, vota menos, que esto es usual. Por ejemplo, en esa elección de un padrón de 3.389.000, el padrón había crecido en 2 años un poco más de 100.000 personas. De eso votó el 50.21%. En la anterior había votado el 51.88%. 50.21%, que fueron 2.705.912 electores. Y de eso, nuevas ideas, porque en este caso el señor Bukele formalmente no era candidato, de eso su partido saca el 22.60% del padrón. 22.60, o sea, hay un bajón, que esto es normal entre lo que es una elección presidencial y una de diputados y alcaldes. Entonces, este es el mundo real, pues, o sea, una cosa, y a esto hay que agregar, 2019 y 2021 fueron el cenit, el punto más alto de la expectativa política que podía generar el señor Bukele. De ahí para acá, los retos país, la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis económica mundial, la falta de crecimiento económico, el éxodo migratorio, o sea, de ahí vienen las facturas que hay que pagar y obviamente es muy difícil, casi imposible, sostener esos niveles de resultado exitoso de 2019 y 2021 en una elección como la del 2024, donde cualquier gobernante tiene que pagar costos políticos, facturas, hay sectores descontentos. Por ejemplo, bueno, en un país donde hay 106.000 privados de libertad entre los 39.000 que habían antes del régimen de excepción, más los 66.000 del régimen, son 106.000 privados de libertad. Me abstengo del hecho de que, bueno, ahí hay criminales de pandilla, hay muchísima gente inocente. Lo cierto que hay 106.000 familias resentidas por las condiciones carcelarias, por la falta de acceso, etcétera, por la falta de medicamentos, por el trato de un estado carcelario, pues, o sea, entonces, señalo eso. Por otro, por ejemplo, hay 20.000 despedidos, trabajadores del estado despedidos,
o sea, son 20.000 familias, hablamos de 80.000 votos. En los 106.000 privados de libertad estamos hablando de más de 400.000 votos. Tenemos, por ejemplo, el sector agropecuario muy descontento por la situación que hay en el país. Tenemos cerca de 30.000 vendedores ambulantes de San Miguel, Santana, San Vicente, la capital, que han sido sacados de su puesto de trabajo. Todos queremos ver una ciudad limpia, ordenada, y eso es loable. El problema es que a estas personas, al no dárseles una expectativa de sobrevivencia, se convierten en votos que usualmente podrían no ser favorables al gobernante. Entonces yo creo que la elección que viene desde esa perspectiva y desde los números duros nos dará sorpresa. ¿Por qué? Porque una cosa es que una encuesta con los arreglos, con el caso, con la metodología diga que el presidente tiene el apoyo del 97% de la población, y otra cosa es que en elecciones concretas en una gana con el 27.23 y en la otra gana con el 22.60 en el momento más maduro, más exitoso de su carrera política. Muy bien, a todo esto que se refería usted precisamente sobre la burbuja mediática que señalaba en su artículo, señor. Sí. Ahora, hay cosas que han ocurrido en el país. Sin embargo, antes de ir a ellas y ver lo de la derogación del artículo 291 a el voto en el exterior y todo, también hay que señalar lo que muchos indican, que la elección del 2024, por lo menos en el tema presidencial, es más un proceso. No va a haber incluso ni retadores ni contendientes de suficiente altura política o que le hagan, señalan algunos, cosquillas al presidente Bukele si decide buscar la reelección, que todavía no está afirmado, no está inscrito. Bueno, anunciado sí. Ajá. Bueno, yo creo que ya hay un anuncio oficial y no fue en cualquier fecha que el presidente la dio el 15 de septiembre. El 15 de septiembre, haciendo uso de recursos del Estado, anunciara el propósito personal y político de su partido de proyectarlo. Pues bueno, eso es un hecho político muy fuerte, muy sólido, y bueno, ese es el anuncio de que la reelección lamentablemente violando 6 artículos constitucionales va. Sin embargo, yo creo que la elección del 2024 reviste una cantidad de preocupaciones para la comunidad electoral. O sea, estamos ante una elección muy novedosa porque hay cosas que, aunque son reformas sin consenso, yo creo que esta elección tiene retos o amenazas que podemos consignar y que es necesario que la gente lo tenga claro. Primero, estamos ante una batería de reformas sin consenso. O sea, no ha habido acción ni con la oposición ni con tanques de pensamiento que llevan los temas electorales, y mucho menos fueron consensuadas con el Tribunal Supremo Electoral, que de acuerdo a la Constitución es la máxima instancia en materia electoral, y no tuvo la oportunidad del tribunal de ser consultado o de opinar sobre esas reformas. Este es un primer Pero que tema. al final le han terminado dando validez. Sí, es que lo que pasa es que no le queda de otra, el tribunal tiene que cumplir. Y yo creo que los magistrados, debo decirlo, son personas, ese cuerpo colegiado ya muy experimentado, ya pasaron una elección muy compleja como las anteriores elecciones legislativas y municipales. Algunos están repitiendo, han sacado mucha experiencia de la comunidad internacional. Desde el punto de vista del conocimiento, pues yo le doy el aval al tribunal, o sea, ellos saben lo que hacen. Otra cosa es el problema de que aparecen mediáticamente muy subordinados al Ejecutivo, muy laxos en su función jurisdiccional, pero que conocen. No es falta de conocimiento, es un tema de actitud política. Y ese es uno de los retos que tiene precisamente esta elección, que el árbitro como tal no luce muy independiente, luce, aunque saben, conocen, dominan el proceso, tienen un excelente equipo de trabajo en el Tribunal Supremo Electoral, pero ellos mismos no se les ve independientes, no están asumiendo su rol como máxima instancia en materia electoral. Y hay más retos, por ejemplo, los tiempos para la ejecución del voto electrónico, del voto por internet, son demasiado breves, demasiado cortos,
La falta de un padrón del exterior es un tema dramático que riñe con el artículo 77 de la Constitución, que mandata a que debe de haber un registro de electores. Es condición constitucional que para poder ejercer el derecho al voto de acuerdo al artículo 77, los electores en el interior o en el exterior deben de aparecer en un registro electoral. Ese no existe hasta hoy para el caso del exterior, y este es un reto, una amenaza para el proceso. El uso de recursos del Estado de manera discrecional y abusiva es un reto. Tengo dudas con el presupuesto que se lo vayan a dar en tiempo al tribunal, y esto podemos ampliarlo, es una amenaza grave. Y el tema de las redes sociales es un problema. El tribunal no ha cumplido lo que ofreció en abril del 2020, previo a la elección del 21, donde el tribunal ofreció, como lo hizo Panamá, como lo hizo Costa Rica, como lo hizo México, de firmar convenios con Google, con Facebook, Twitter, etcétera, y no lo han hecho, y por lo tanto tenemos un descontrol en las redes sociales que es una amenaza. Y al final la otra amenaza, la última, es el extraordinario poder omnipotente del Ejecutivo por sobre los otros poderes del Estado, que eso se convierte en una amenaza política para la elección. Muy bien, hablemos del padrón electoral. Por Constitución debe de estar alguien dentro de un padrón para poder votar, porque debo de entender que como está el voto en el exterior, es quien tenga DUI o pasaporte podrá votar. Esa es la contradicción. La contradicción es que la ley que emitieron, que fue aprobada en noviembre, la ley para el voto del exterior, no consigna la necesidad de un padrón de electores, de un registro electoral del exterior. Y el artículo 77 de la Constitución es muy claro que una condición indispensable para el ejercicio del voto es aparecer en el registro electoral. El problema es, como decía aquel famoso artista, y aquí quién podrá defendernos, porque para eso tendríamos que acudir al fiscal general de la República, que nombra o debe de nombrar un fiscal electoral, porque es el garante de los intereses del Estado, o tendríamos que acudir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para señalar, miren señores, aquí hay una falencia grave de orden constitucional, pero esos poderes del Estado, por eso me refería a la amenaza, tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia aparecen plegadas al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, una falencia como esta al final quedará en manos de la comunidad internacional, de la veeduría, de las denuncias, pero este es un tema muy grave. Incluso es un tema grave recientemente, por ejemplo, el tribunal, la presidenta del tribunal suscribió un convenio de cooperación con el Ejecutivo a espaldas del organismo colegiado. Nadie del organismo colegiado participó, firmó, solamente ella. Es un convenio firmado por la presidenta del tribunal, Dora Martínez, por el RNPN, por Relaciones Exteriores y Migración, para juntar datos y configurar algún listado, algo para taparle el ojo al macho, como decimos, y resolver el problema del exterior. Esto es delicado porque no lo están haciendo de manera transparente. Y bueno, yo creo que va a ser importante hablar en este programa, por ejemplo, cuáles deberían de ser las condiciones mínimas que debe de registrar esta elección, condiciones mínimas, para ser considerada una elección democrática, una elección creíble, una elección sujeta a estándares básicos que domina la comunidad internacional en materia electoral. Porque esto de la falta de un registro electoral para los electores del exterior es delicado, y también es delicado el tipo de documento con el que se va a ejercer el derecho del voto. Porque, por ejemplo, en nuestra legislación, el voto se ejerce mediante un documento único de identidad vigente. Esta legislatura y el partido de gobierno tuerce eso y dice, no solo con DUI vigente, puede con DUI vencido para el exterior. Para el exterior, aquí no. No solo con DUI vencido, puede con pasaporte vigente. Con pasaporte vencido, no importa de qué época, porque la ley no registró un universo de temporalidad que dijera, bueno, vamos a validar los pasaportes que tienen de tal fecha a tal fecha. Del 82, por ejemplo, del 82 para acá hay registro
de pasaportes, son más o menos 2.4 millones de pasaportes emitidos desde el año 82, del que hay somero registro, pero la ley no exonera pasaportes anteriores a eso, o aquellos pasaportes deteriorados no los excluye. Por ejemplo, hay pasaportes que se lo comió el perro, que se enmojeció, que se le cayó la foto. Pero la ley no dice nada al respecto y por lo tanto cualquier ciudadano podría aparecer con un pedazo de pasaporte a ejercer su derecho al voto. Entonces, eso le da a la elección una vulnerabilidad innecesaria, que a mí me parece innecesaria porque en realidad ningún país está haciendo esa barbaridad. Pero varios países tienen voto en el exterior. Claro, claro. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar, yo he trabajado como consultor con el voto del exterior de México, por ejemplo. Solo México y Panamá, también trabajé con Panamá, tienen regulado el voto por Internet. En toda América Latina, voto por Internet. México y Panamá, nada más. México y Panamá nada más. Panamá tardó 4 años en ejecutarlo, con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y con no tantos panameños en el exterior, si hay 60.000 panameños, 80.000 panameños en el mundo, eso es bastante. O sea, ellos no tienen el fenómeno migratorio nuestro. México tiene, solo México se calcula que hay 30 millones de mexicanos en Estados Unidos. México adoptó el voto por Internet y lo ejecutó durante 6 años de trabajo. El INE se tardó para ejecutarlo. En 6 años, por ejemplo, de 30 millones logró un padrón de 11 millones, porque en el caso de México, voluntariamente la gente se tiene que registrar en el caso del exterior para decir, aquí estoy y voy en a esta votar ciudad y quiero votar, regístreme. De esos 11 millones, el día de la elección votaron 300.000. 300.000. Así es. De 11 millones. Así es. En el caso mexicano. Así es. ¿Y en el caso de Panamá? No tengo el dato, pero votó la mitad, o sea, unos 30.000 personas, porque es una población más motivable, más identificada. Es más sencillo. Aquí se ha tenido voto en el exterior, tal vez no con la modalidad de llegar a un consulado, a una embajada, o de hacerlo por internet como se está planificando que va a ser el próximo año. Y así va a ser al final, de acuerdo a lo que se ha planteado. Así lo dice la ley. Así lo dice la ley en este momento. Ahora, los números que se han tenido en el país de voto en el exterior han sido bajísimos. Bajísimos, bajísimos. Lo que pasa es, aquí yo creo que ese es el tema, desde mi punto de vista, la apuesta por hacer semejantes niveles de inversión realmente no van con las prioridades país. Por ejemplo, hacer semejante... ¿Cuánto vamos a gastar en esta elección? Esta elección nos va a costar más de 150 millones de dólares. Entre voto del interior y voto del exterior. Por ejemplo, 2009 nos costó 23 millones, 2012 26, 2014 40, 2015 36 millones, 2018 39, 2019 27 millones, 2021 45 millones y hoy el salto es que nos va a costar más de 150 millones para un país pobre como el nuestro. O cuando en el interior solo vota el 51% del padrón, ¿dónde deberían de estar las prioridades? O sea, esos son los temas país. Yo creo que es importantísimo que nuestros migrantes voten. El problema es que de acuerdo a los estudios que hacemos la comunidad electoral, en el caso de los migrantes, la gente cuando migra vive una nueva realidad. O sea, se desconecta en buena medida de su país, se somete a rigores laborales, sociales, culturales diferentes y por lo tanto son los liderazgos de la diáspora quienes mantienen mucha dinamismo, mucha voluntad, mucho ánimo, pero el ciudadano común y corriente que migra no está vibrando con los temas país como se podría creer. Por lo tanto, yo creo, ¿es una inversión necesaria en nuestros migrantes? Sí lo es, pero pudo haber sido en otra dimensión, con menos recursos y no con esto, porque estamos desperdiciando otro tema. En este país quienes menos votan son los jóvenes y no hay programas, no hay ningún proyecto para estimular. Para motivar ese a los jóvenes. Así es. ¿Y usted cree que van a ser menos los que van a votar hoy de jóvenes?
siempre se mantiene por ejemplo, la gente que más vota es en el patrón de 30 Hacia años en arriba. adelante. 18 a 29 años tienen muy baja participación electoral. Ahora, pero la pirámide, ¿en dónde está lo grueso? ¿Está entre los 18 y los 30 o está de los 30 hacia arriba? ¿Es una pirámide o es una...? A nivel electoral es de los 30 para arriba que hay mayores niveles de participación. De acuerdo a las proyecciones que usted tiene y los datos que nos ha compartido de cuántos han votado en cada elección, ¿qué proyección cree usted vamos a tener el próximo año? Eso depende del grado de competencia que registre la elección. Por ejemplo, es usual en este caso que si el señor Bukele va a la reelección y no tiene una buena competencia o la competencia es dispersa, incluso su misma gente no tiene mucha motivación porque la gente dice, no, ya ganó, ¿y para qué voy a ir a votar? O sea, él ya ganó, tiene mucha gente que lo apoye. O desde el punto de la oposición, si no hay una buena candidatura opositora, también la gente no tiene mucha motivación. ¿Qué estamos haciendo? Yo pertenezco a Resistencia Ciudadana, soy militante del Frente siempre, por supuesto, pero social y políticamente también estoy en Resistencia Ciudadana, que es un grupo de organizaciones de la sociedad civil donde hemos hecho una propuesta formal a los partidos políticos de que en esta elección ni Arena ni el FMLN debieran de llevar candidato presidencial, que deben de ceder el espacio a una candidatura de la sociedad civil que concentre todo el apoyo de la sociedad opositora. En ese caso, eso no amerita de ninguna manera un pacto, un convenio, una alianza, una coalición de Arena con el Frente. Eso no es posible, son de naturaleza diferente. Sencillamente, señores Arena, señores del Frente, cedan el espacio, porque además, ¿qué perspectivas tiene una candidatura de Arena de derrotar a Bukele o qué perspectivas tiene una candidatura del Frente de derrotar a Bukele? Eso es gastar pólvora en sope. O sea, ese tipo de competencia. ¿Por qué? Porque Arena ya tuvo su oportunidad en 4 periodos, nosotros el Frente tuvimos nuestra oportunidad en 2 periodos, Bukele tuvo su oportunidad y no ha enfrentado los temas estructurales. Hoy es la oportunidad de la sociedad civil de concentrar la simpatía, y creo que si se enfrenta una sola candidatura de oposición de la sociedad civil sin bandera de los 2 partidos tradicionales, podría tener alguna oportunidad de esa opción. Y eso genera una motivación, y eso puede, volviendo a su pregunta, Moisés, elevar los niveles de participación, porque bueno, eso sí motiva. O sea, va a haber una justa, una competencia de algo novedoso del turno de la sociedad civil contra un Bukele que ya nos mostró buenos resultados en algunas cosas. Uno no puede no ser objetivo y decir, bueno, el señor Bukele ha tenido resultados interesantes en materia de seguridad, en el tema de la pandemia, es extraordinario en el manejo de la comunicación, invierte mucho, tiene buenos resultados de comunicación. O sea, uno tiene que reconocer algunas cosas, pero como decimos popularmente, no la ha destrabado, no la va a destrabar, no va a resolver los problemas económicos y sociales de este país. Llevamos un año donde bajaron los homicidios y sin embargo la inversión extranjera en 5 trimestres no ha subido, ha bajado. Las expectativas de crecimiento económico no son tales, el empleo no está creciendo, el precio de la canasta básica, la inflación se han disparado. Lo suyo no es lo económico, lamentablemente, y este país no va a despegar si no se le dedica a la agricultura, a la industria, al comercio, al desarrollo. Cualquiera del otro lado de la pantalla le diría, sí, Eugenio, pero fíjese de que tenemos una guerra en Ucrania, Rusia, los precios se han incrementado en todo el mundo, una inflación galopante, y usted viene a señalar que lo económico no es tema de Bukele y que no puede combatirlo. Sí. Cuando está ocurriendo en todas las naciones y en todos los países. En todas las naciones, y por cierto, somos el país en Centroamérica que más crece. Qué extraño. Que menos crece. Que menos crece. Somos el país que menos crece. Entonces, yo diría, si la guerra nos afecta a todos, si el petróleo nos afecta a todos, si el comercio internacional nos afecta a todos, ¿por qué los demás crecen en Centroamérica y nosotros somos los que menos crecemos? O sea, no es cierto que la crisis nos está golpeando a todos de la misma manera. Porque otros, por ejemplo, Panamá, Argentina, México, España, decidieron quitarle el IVA
o a varios o a todos los productos de la canasta básica de alimentos. E incluso algunos medicamentos Así también. es, o sea, hay medidas, o sea, yo creo que el presidente Bukele no tiene efectivamente un plan anticrisis para aliviar la situación de la población, así como no tiene hasta hoy. La Constitución mandata que cualquier presidente del gobierno debe de tener un plan, un modelo, un plan de desarrollo económico, lo establece la Constitución, y Bukele no tiene un plan de desarrollo. ¿Cuál es el plan? ¿El de campaña, el plan Cucatlán? No, eso es otra cosa. En el argumento que usted me dice, y usted me dijo sigue perteneciendo al FMLN. Sí, yo soy militante del Frente. Usted me dice, soy también parte de Resistencia Ciudadana. Resistencia y le hemos pedido, me dice usted, a los dos partidos, sí, Arena y el FMLN, apártense. Mire, ya tuvieron su oportunidad. En lo presidencial. De diputados y alcaldes que participen. Peleen, compitan y esa es la suya. Muy bien. Y que se busque un candidato que pudiese llevar el apoyo de todas las fracciones. Que no venga figura, que no venga figura de Arena ni del FMLN. Así es. Que sea ciudadana. ¿Hay dónde encontrar a esa persona? Porque ese proceso está en marcha. Ahorita está ese proceso en marcha. Ahorita. ¿Y ya le aceptó Arena y el FMLN que no van a participar? Arena ya lo aceptó 3 veces públicamente, lo ha reiterado. Arena lo ha señalado públicamente. ¿Públicamente? Sí. ¿En voz de quién? ¿Del presidente? De Carlos Saade. O sea, no me diga. Sí, ellos han dicho claramente, si la sociedad civil es capaz de ponerse de acuerdo en una candidatura, nosotros cedemos el espacio y estamos de acuerdo. ¿Y su partido? Arena. El Frente lamentablemente no, y por eso yo públicamente le he dicho al Frente, a mi partido, le he dicho, si mi partido lleva candidato estaría dividiendo a la oposición, y al dividir a la oposición le está haciendo el mandado a Bukele. Ese es el tema sencillo, concreto. Por ejemplo, yo aprecio mucho al Chino Flores que tiene la intención... Eso le iba a decir, pero él ya anunció. Así es, yo lo aprecio mucho, etcétera, pero yo creo que este es un tema país, este es un tema de estrategia, ese es un tema de poner los pies en el piso y no ver solo por el interés de mi partido, el FMLN, sino que creo que hay que pensar como país, ver la necesidad de la unidad de la sociedad en torno a un proyecto común, y este no es un momento para un proyecto, dijéramos, de gobierno democrático, de gobierno revolucionario. No. Aquí lo que se necesita es un gobierno de salvación nacional que permita recuperar al país, recuperarlo democráticamente, recuperar la autonomía de los poderes del Estado, volver a la constitucionalidad, darle independencia al Poder Judicial. O sea, necesitamos recuperar el país, de eso se trata. Muy bien, ¿y cree que se va a poner de acuerdo su partido? Esperaría porque por eso yo en ese sentido soy tajante. O sea, si el FMLN, si mi partido lanza candidatura, lo que haría es dividir a la oposición y Bukele feliz si va una candidatura de la sociedad civil y una candidatura del FMLN. Se divide la oposición y eso le hace el favor a Bukele. Bien, vamos a la última pausa comercial. Volvemos en aproximadamente 2 minutos. Siga con nosotros. Frente a frente. Bien, gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa esta mañana de martes. El licenciado Eugenio Chicas, consultor en temas electorales, nos visita aquí en el estudio. Ahí siempre se plantea, señor, cuando viene un proceso electoral, estamos todavía, ¿a qué? 10 meses aproximadamente, 9, 10 meses para que se dé este momento, ¿no? 8 meses. 8 meses, ok. Bien, bueno. Le voy a explicar por qué. Qué bueno que me lo pone en perspectiva. Pero naturalmente, y explíqueme por qué, pero antes también déjeme plantearle, sí hay algunas condiciones que cualquiera pudiese pensar deben de ser las básicas, las mínimas, los requerimientos para decir esta elección se cumplió con lo que se debe, tanto a nivel local como para los observadores que pudiese tener. Y solo dígame por qué 8 meses. Porque desde el exterior la gente que votará por va a votar antes. Desde el 4 de enero. Antes. Desde el 4 de enero. Entonces los tiempos se nos acordan, está terminando abril, entonces de abril
A diciembre solo son 8 meses, ya el 4 de enero ya es... Es voto abierto. Así es, o sea, es bien breve. Yo creo que en realidad debemos de pensar como nación, como país, y más allá de quienes estemos descontentos o no apoyemos o seamos críticos del señor Bukele, yo creo que en este caso nosotros no podemos desestimar el hecho de que nuestro país amerita recuperar el espacio internacional. En este momento el país está muy aislado por las posiciones del señor Bukele, de Estados Unidos, de la Unión Europea, del contexto centroamericano, de países del sur, o sea, se le ve, aparecen de organismos financieros internacionales, o sea, el país debe de recuperar su credibilidad. Por lo tanto, creo que debemos de trabajar en que la elección tenga condiciones mínimas para ser creíble. Son 5 las condiciones que a mí me parecen que son fundamentales. En primer lugar, el tribunal y el gobierno debiera de abrirse a misiones calificadas de acompañamiento y observación internacional de largo plazo. O sea, observo ahí, por ejemplo, en Naciones Unidas, Unión Europea, OEA, el CELA, UNIORE, hay misiones de nivel calificadas que ameritarían ser de largo plazo para observar y dar testimonio de cómo se está organizando el proceso electoral, primero. En segundo lugar, pleno acceso a la información. O sea, ese oscurantismo que está habiendo en las instituciones del Estado no debiera de ocurrir en el Tribunal Supremo Electoral. Debe de haber información plena para que haya confianza en el proceso electoral y dirimir dudas. Eso tiene que ver con el tercer punto de requisito mínimo. Es una batería de auditorías robustas a cada una de las etapas del proceso electoral. Puedo señalar a qué aspectos se le deberían de hacer auditorías. Luego se necesita un Tribunal Supremo Electoral que revista, que demuestre ser independiente, que no está subordinado al interés de la Presidencia de la República, porque, insisto, la magistrada presidenta y los magistrados conocen de elecciones, dominan su trabajo, no es falta de conocimiento, pero no están revistiendo independencia, y ese es un requisito para que haya una mesa equilibrada, una buena elección. Y el quinto elemento, un buen fiscal electoral que sea independiente. Es prerrogativa del fiscal general de la Nación nombrar a un fiscal electoral que le dé seguimiento a cada una de las etapas del proceso electoral. El fiscal es el garante de los intereses del Estado. Y por lo tanto, si el fiscal electoral que nombre es una figura independiente, conocedora, activa, pues ese va a ser un ojo muy calificado, garante de los intereses del Estado en esta elección. 5 cosas, digo: misiones de observación internacional de largo aliento, pleno acceso a la información sobre el proceso electoral, una batería de auditorías robusta, un tribunal independiente y un fiscal electoral independiente. Eso me parece que son los requisitos mínimos para poder confiar en que esta elección pues cumpla los estándares que espera no solo la población, sino la comunidad electoral internacional. Muy bien, son muchos retos para poderlo tener, Sí. de acuerdo a lo que usted menciona. No salvables tan rápido. Lo que pasa es que son los elementales, o sea, esos retos son los que por rigor y por ley se deben de cumplir y se deben de demostrar. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una batería de auditorías robustas, por ejemplo, ya estamos hablando de una auditoría al registro electoral, una auditoría al sistema de identificación ciudadana, al sistema de voto electrónico, al sistema de voto por internet, al control de flujo de votantes, a encontrar posibles puertas traseras en el software, una auditoría al escrutinio, a la transmisión de resultados. Wow. O sea, es concreto. Sí. Y estamos a tiempo. Yo sé que los tiempos, o sea, y ahí es donde me preocupa la capacidad del Ministerio de Hacienda para cumplir el presupuesto que Con la entrega del dinero necesario. Sí, por ejemplo, ya vi eso que recientemente, en esta semana, el Ministerio de Hacienda le quitó 233 millones a las pensiones
Para para poder cumplir. ocuparlo, y en parte para el tribunal, pero digo, el tema en materia electoral, el punto clave es que el dinero esté a tiempo, porque ninguna empresa va a trabajar Si si no usted tiene no le pagados sus entrega servicios. al menos el 30% de su servicio. Muy bien, no tengo más tiempo, solo una última opinión. Nos escribe Rodrigo. Buenos días, pregúntenle al señor Chica si considera que el magistrado Olivo no tiene independencia ante el presidente. Yo creo que en este tipo de cosas yo lo veo como un organismo colegiado. Recordemos que las decisiones del Tribunal Electoral Tienen que ir avaladas por consenso. tienen que ser, ameritan, la mayoría de decisiones jurisdiccionales ameritan 4 votos. 4 votos. Y yo creo, yo no creo conveniente zanjar, ahondar en las diferencias internas que pueda tener el tribunal. Yo he sido magistrado, he sido presidente del tribunal, he estado 10 años ahí. Yo les deseo lo mejor al tribunal y a los excelentes funcionarios que tiene el tribunal, y por lo tanto yo me refiero al organismo colegiado que este debe de asumir, porque lo van a juzgar como tal. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, Eugenio. Se le agradece su tiempo. Gracias a usted, Moisés. Muy amable. Era el licenciado Eugenio Chicas, consultor en temas electorales y también ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por haber estado con nosotros en este martes. Feliz día. Lo esperamos mañana miércoles a la mitad de la semana. Frente a frente.